¿Qué es esto de universidades por todos lados? El gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Universidades por todos lados. Necesita bastones largos. Poblado de universidades públicas. Y allí el sueño de mi hijo el doctor empezó a ser posible. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ideas cortas. ¿Cuánto pesa la universidad pública para que la movilidad social ascendente se concrete? Permitir que el pueblo ingresara a la universidad. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. La universidad se llenó de hijos de obreros. Tiene que caer en la escuela pública. 5 premios Nobel cayeron en esa desgracia. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Que las universidades sean un centro de educación y de debate. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Universidades por todos lados. El programa de CONADU. Somos la universidad pública. Lunes a las 19 en Caput. Hola a todos y todos, bienvenidos a Universidades por Todos Lados, el programa radial de la CONADU. Mi nombre es Pablo Macía, hoy Virginia Ozán no va a poder estar por cuestiones personales, pero vamos a abordar como todos los lunes de 9 a 20 por aquí, por Radio Caput, un panorama sobre la realidad nacional y universitaria con entrevistas, investigaciones y el imprescindible recorrido que siempre desarrollamos por las universidades del país. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook CONADU y en Instagram y Twitter como @prensaconadu, y también pueden enviar mensajes o audios al WhatsApp 11 7027 7543. Como siempre, nuestro operador técnico en Radio Caput, Luis Javier, está presente con nosotros, y este programa se desarrolla bajo la producción general de Elizabeth Vega Grón, que es directora de prensa y comunicación de la CONADU, y los aportes de Javier Moscoso de nuestro equipo de prensa, sumado a las colaboraciones de Gabriela De Michelis. El programa de hoy, vamos a atravesar algunas cuestiones de la realidad de nuestro país de la última semana, y también más precisamente en el día de hoy con un audio que tenemos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que presentó la implementación del pase sanitario a partir de las nuevas restricciones necesarias que se empiezan a pensar a partir de la variante Omicron y de la evolución de la pandemia, donde se han desarrollado un aceleramiento en las últimas semanas nuevamente de la curva de contagio, ¿no? Así que tenemos un audio para pasar y después lo comentamos. Tenemos la vacuna, necesitamos que se vacunen todos y todas. A partir del viernes, primera y segunda dosis libre desde los 3 años en toda la provincia de Buenos Aires. A partir, en el día de hoy, primera dosis para todos y todas y segunda dosis desde los 18. Es decir, la provincia ya hizo lo suyo y ahora vemos crecer los casos, y para no lamentar un incremento mayor con todo lo que esto significa en términos de compromiso de diversas actividades, en términos también de enfermedad más difundida, lo que venimos a anunciar es algo que se llama pase libre con vacuna. A partir del 21 de diciembre, en los eventos masivos, hay que poder acreditar la vacunación con 2 dosis desde los 13 años.
Bueno, cabe aclarar que el pase libre, este tipo de medidas, ya se vienen implementando en otros países, en Europa, y son efectivas porque la vacunación es lo que permite que, más allá de una hipotética o un hipotético aumento de casos, estos no sean tan letales como fueron en las primeras olas que tuvimos, en las cuales la población no estaba vacunada o con el esquema completo de vacunación, a partir de que, bueno, como todos sabemos, esta pandemia generó que tengamos que rápidamente reconvertir la producción de vacunas masivas para todo el mundo, y bueno, ya como todos sabemos, en unas primeras instancias las previsiones de producción no se habían cumplido. Hoy podemos decir que Argentina tiene un nivel de vacunación muy alto, y eso se debe a una política del Estado también y de la ciudadanía que, por distintas experiencias de nuestra historia, tiene mucha experiencia en cuanto a la vacunación. Lamentablemente hay otros lados del mundo donde, por un lado, las vacunas no han llegado, ¿no? Países en vías de desarrollo. La OMS planteó que África, por ejemplo, está muy retrasada con la vacunación, sectores de Asia, y en otros lados, que podríamos denominar del primer mundo, el problema es cultural y hay gente que no se quiere vacunar. Afortunadamente en nuestro país hay un nivel de vacunación alto, pero estas medidas como el pase sanitario son fundamentales para continuar con los esquemas de vacunación y avanzar en algunos casos incluso con la tercera dosis, como se anunció. Otro tema de la semana que también viene dando que hablar, y en especial hoy, tiene que ver con que finalmente se convalidó una ruptura en el bloque de diputados de la UCR. Esto ya venía la semana pasada planteándose, con la cuestión de que un sector del radicalismo pedía cambios en cuanto a la jefatura de bloque presidida por Mario Negri, y otro sector, bueno, seguía apoyándolo. En este caso, UCR Evolución, la fuerza política de Lustó, terminó rompiendo con un bloque integrado además por el diputado de Loredo, por Martín Tetaz, Emiliano Jacobiti, y un grupo de diputados más que responden a esta corriente. Y bueno, implica también un debate dentro de esa fuerza, ¿no? En términos de si van a seguir desarrollando, como durante los últimos años, un seguidismo con respecto al bloque del PRO, o se plantea esa alianza desde otra posición. Así que hay movimientos también en ese sector, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto hacia adelante en la nueva composición que tenga el bloque de diputados, a partir del cambio de diputados que se está dando, y bueno, que el 10 de diciembre se va a dar definitivamente. Así que por lo pronto eso también es algo para seguir viendo. Y bueno, el 10 de diciembre, como todos sabemos, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y por el lado de la fuerza oficialista del Frente de Todos se está impulsando un gran acto en Plaza de Mayo, en el que también va a estar presente el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva,
y bueno, es un acto también para reivindicar la democracia, los derechos humanos en términos generales, pero en nuestro país fundamentalmente la democracia que logramos conseguir a partir del 10 de diciembre de 1983 y que día a día tenemos que reivindicar, porque bueno, es el camino que nos puede llevar a tener un país más soberano, más democrático y bueno, desde nuestra perspectiva, como siempre lo decimos también, más justo, con mayor justicia social y donde el Estado tenga un rol protagónico, ¿no? Así que estas son las cuestiones que teníamos para compartir con ustedes en el día de hoy y en un rato vamos a tener unas notas después del corte, unas notas muy interesantes en este programa del día de hoy con dos personalidades muy importantes, el sociólogo Mario Toer y un compañero también de nuestra CONADU que se incorporó en el último congreso que tuvimos el sábado a la federación formalmente, como es la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno. Así que tenemos bastante para el día de hoy. Así que vamos a una pausa y en un rato seguimos. En Universidades por Todos Lados llegan esas entrevistas divinas en Caput. Bueno, seguimos en este segundo bloque de entrevistas en nuestro programa Universidades por Todos Lados y tenemos el agrado de conversar con Mario Toer. No sé si estás ahí, Mario. Aquí estoy, un gusto. Gracias, Mario. Bueno, vamos a comunicarle a la audiencia. Mario Toer es un gran politólogo destacado, sociólogo, pero fue titular de la materia política latinoamericana en la UBA durante muchos años y bueno, y de destacada trayectoria en lo que fue el análisis político de América Latina, un gran referente para muchos de nosotros, profesores también de las universidades públicas formados en la UBA. Y bueno, y también destacar que Mario fue un gran organizador también de nuestra asociación de base en la Universidad de Buenos Aires, la FEDUBA, que está dentro de la CONADU. Así que Mario, siempre es un gusto compartir con vos algunas apreciaciones y te queríamos consultar en una primera instancia ¿cómo ves la disputa más geoestratégica que hay entre Estados Unidos y China y cómo impacta esto en nuestra región, ¿no? Sabiendo que son dos potencias que tienen muchos intereses en todas partes del mundo en general, pero en nuestra región en particular también, ¿no? Sí, es indudable que tiene y va a tener cada vez más, se puede decir, una importancia decisiva en el porvenir del planeta, porque, bueno, son dos maneras de concebir toda la organización social, la vida, etcétera, de una manera claramente diferente. Y, por cierto, digamos decir, se corren los riesgos de cuando hay intereses en juego, digamos, y que sabemos que al menos de una de las partes no se andan muchas veces con demasiadas vueltas para tratar de defenderlos. Pero lo que yo sí puedo decir, bueno, estuve en 2 ocasiones, en China tuve esa posibilidad,
tuve posibilidad de dar conferencias en lo que es el Instituto Principal de Ciencias en Beijing, y conversar con gente, digamos, más o menos significativa allí. Y bueno, también trato de seguir los temas, ¿no? Y bien, es decir, ahí son múltiples las cuestiones que convergen, ¿no? Pero yo destacaría como lo más notable es cómo esta gente ha terminado por descubrir la modalidad más inteligente para poder, de una parte, disputar la presencia a nivel mundial, es decir, sí, disputarla, pero sin que eso sea el principal objetivo. El principal objetivo era sacar a China de un verdadero marasmo, de la pobreza, y llegar a transformarla en un país que en muy pocos años puede estar dejando atrás a Estados Unidos en muchos terrenos, como ya lo ha hecho quizá en el plano del científico-tecnológico, ¿no? Siguiendo este principio de que, bueno, un modo de producción no puede cambiar, es un viejo principio marxista, pero que había quedado como opacado, que no se puede cambiar un modo de producción si uno no está adelante en el plano de lo que es el desarrollo científico-tecnológico. Y lo que los chinos han desplegado en todo su territorio, con esa parsimonia y el bajo perfil que Deng Xiaoping, el principal inspirador, les recomendaba, del bajo perfil. Bueno, hoy lo que yo vi estando allá y lo que hoy trasciende ya por muchos canales, y es difícil mantener opacado o oculto, cosa que se solía hacer, es la presencia de un país con capacidades notables, ¿no? Y con beneficios sensibles para su población. Sí, efectivamente. Lo que agrego, digamos, es que, por otra parte, por la manera que está organizado el mundo, nadie se sustrae de esa influencia, digamos, es decir, y por lo tanto, nosotros, nuestro beneficio es que tenemos una alternativa de otro índole, se puede hablar sobre eso, que nos puede facilitar opciones, recursos en un pasado, en un presente y un futuro cercano, digamos, que va a ser favorable, ¿no? Pienso yo. Sí, efectivamente, a eso quería, si podías comentar un poquito más, ¿no? Después podemos decir que una de las históricas posiciones que mantuvo la Argentina, ¿no? La famosa tercera posición en su momento entre el bloque soviético y las democracias, entre comillas, ¿no? Capitalistas de Occidente, se había visto totalmente derrumbado ese escenario a partir de la caída del muro de Berlín y el sistema que de alguna manera podemos llamar unipolar, que surgió con el consenso de Washington, ¿no? Podemos decir que, bueno, este es un escenario totalmente distinto y hay posibilidades en ese escenario, no solo ya para Argentina, sino para América Latina, de que pueda tener un margen de maniobra más amplio en cuanto a el desarrollo de una política soberana y una política económica un poco más autónoma. ¿Cómo lo ves eso? Sí, lo acabas de decir, pues pienso que sí, que eso ya es así y puede seguir siéndolo, con todas las precauciones, digamos, es decir, que la situación supone, ¿no? Porque evidentemente no es para nada conveniente hacerlo en términos de que parezca una especie de provocación o de cambio de bando o algo por el estilo.
se abre algo que me gusta a mí siempre mencionar, que es el parecido que existe con el juego precisamente histórico de Asia, que es el Go, el de poner la ficha justa en el lugar justo con mucha parsimonia, y buscar ampliar su propio terreno e impidiendo que el otro lo haga. Claro. Es lo que usa China, además de las leyes de la defensa personal, el término de utilizar la fuerza del otro, es lo que utiliza China, digamos, para abrirse camino sin teniendo enlazado y comprometido al otro lo suficiente como para no hacerle posible utilizar la fuerza, ¿no? Esa es la clave, ¿sí? Para que este periodo que ya está abierto pueda transitar sin situaciones enojosas o trágicas. Y eso también, bueno, el arte de la política y aprender de las experiencias es un tema al que todos estamos obligados a aprender. Sí, clarísimo. Con respecto, bueno, porque es como bien decís, ¿no? Hay cada vez es más fuerte por ahí la influencia de China con respecto, por ejemplo, a esta gran iniciativa que tienen mundial, que es la infraestructura, ¿no? La franja y la ruta, como ellos la llaman, ¿no? El camino de la seda, sí. Claro. Ahí hay todo un juego de negociaciones interesantes que me parece que se puede... Ellos tienen incorporado ya como noción básica que el gravitar en las mejorías de infraestructura de otros países, otros pueblos, es una situación de beneficio mutuo, porque ese desarrollo ajeno es lo que permite que el intercambio mejore, digamos, es un principio elemental que la vieja modalidad imperialista negaba, subestimaba absolutamente, digamos, es decir, se trata de maximizar en el momento los beneficios, sin pensar lo que puede ser un beneficio mutuo, una cooperación, un desarrollo de regiones que están reclamando tener un espacio, ¿no? Mario, a eso iba, ¿no? Un poco. ¿Cómo ves la posibilidad de que América Latina pueda desarrollar algunos emprendimientos productivos que ya no sean los tradicionales vinculados a la mera exportación de materias primas y la importación de productos de valor agregado, sino el papel que tiene la ciencia y la tecnología en la región para emprendimientos articulados, como por ejemplo puede ser el desarrollo de las energías limpias con el litio y algunos otros proyectos que hay que por ejemplo en nuestro país lo que fue el kirchnerismo y este gobierno intentan retomar, ¿no? Sí, por cierto, está clarísimo de que la complementación de lo que se llama industrial con el producto de la tierra se entrelaza, y las posibilidades de elaboración que se abren son múltiples. El tema es precisamente que haya una inteligencia que lo alimente y recursos que puedan utilizarse en ese sentido, y que el horizonte en ese sentido está abierto, inclusive con creatividad hay cuestiones que se irán explorando de ahora en más, que ni siquiera están en nuestra agenda. Eso es lo que se abre y que es lo que hay que saber aprovechar al máximo, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, y pasando a algo más ya clásico, que es súper interesante, que tiene que ver con la coyuntura política en América Latina, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo ves la actualidad y teniendo en cuenta, digamos, ¿no? los distintos procesos que hay, ¿no? Ya no somos como a inicios de ciclo del siglo XX, todos los gobiernos que prácticamente iban hacia un mismo lado, sino que bueno, que hay como una disputa. Pero ¿cómo ves esto para adelante, teniendo en cuenta también lo de Brasil el año que viene? No, está todo muy interrelacionado, está claro, digamos, decir, como nunca, digamos, las situaciones tienden a asemejarse, ¿sí? Porque hay identidades que se parecen, grietas que se extienden, y bueno, hay algunos capítulos a breve plazo, uno brevísimo, que es el 19 de las elecciones en Chile, que las pareciera indicar que que lleva la de ganar la alianza de izquierda, pero la situación no es fácil, los recursos que se utilizan son de baja estofa, no sé decir, y bueno, no sabemos, sí. Pero de todas maneras, Chile, y el año que viene, algo que parece ya más definido, pero como siempre hay que dejar todo abierto porque nunca sabemos lo que se puede llegar a inventar, es lo de Brasil y también lo de Colombia. Si como todo parece indicar, Brasil y Colombia se definen en un sentido que se alinea con lo que puede estar pasando entre nosotros o puede llegar a pasar en Chile y se puede fortalecer Perú, evidentemente el mapa cambia, ¿sí? Y eso es cuestión de unos cuantos meses más. Y si el mapa cambia, no es que se dé vuelta todo, digamos, es decir, porque yo creo que ahí hay que aprender de los chinos nuevamente, ¿no? Es decir, bajo perfil y objetivos al alcance, como para ir cerrando aspectos y abriendo caminos en esa dirección, hombro con hombro, brazo con brazo, pero efectivamente el panorama puede ser muy distinto de acá a que concluya el año próximo. Bueno, sí, la verdad nos traes nos traes como siempre un análisis que nos permite pensar también en nuestro país, ¿no? Cuáles son las tareas hacia adelante después de, bueno, unos años, 2 años complejos que estuvieron dados por un lado por la herencia neoliberal del macrismo, pero también por la pandemia, ¿no? Por la inacción de muchas de las iniciativas vinculadas a eso. ¿Cómo eso te quería preguntar? ¿Cómo ves la realidad acá en nuestro país, ¿no? Y las tareas. No, sí, evidentemente se tiende a subestimar la gravedad de la pandemia, a lo que hay que sumar el permanente búsqueda de generar desánimo por parte de los medios y demás, agregado a las dificultades más que notorias que atravesamos, ¿no? De allí que el temple para aguantar, digamos, unos cuantos meses es decisivo, porque, insisto, América Latina va a ser distinta dentro de un año. Y este gobierno tiene 2 años. Entonces, el manejo de esos tiempos, en las condiciones que mencionaba recién, lo de Brasil y Colombia, puede dar vuelta en una situación en cuanto a las relaciones de fuerza, no para inventar todo del principio, pero sí para una apoyatura mutua que se va a sumar, claro, está México, que permitirá que en Estados Unidos cobre más fuerza las corrientes que dicen, bueno, no nos tenemos que aceptar que todo cambia y ver cómo aguantamos sin cometer locuras, ¿no? Y entrar en provocaciones grotescas. Así que yo pienso que
la fuerza propia es lo que hace razonable al otro, ¿sí? Y que efectivamente hay que apostar a eso y creo que sí, que se ha abierto una posibilidad diferente, porque todo esto son variantes y contingencias que se mutuamente se retroalimentan, respaldan, podríamos ¿no? decir. Sí, se complementan, se respaldan. Es decir, todo esto ya no tiene mayor sentido jugar a un solo factor, porque es totalmente carente de realidad. ¿Sí? Es cierto que no hay costumbre, por eso es bueno como estamos conversando. No es costumbre ver la realidad con el conjunto que nos sobredetermina. ¿Sí? No es frecuente. Bueno, es íntimamente está vinculado, es decir, que Petro pueda hacer una buena elección en Colombia, que todo parece indicar que es posible, tiene muchísimo que ver con el camino de la seda, a pesar de que está en el polo opuesto, digamos, es decir, claro, desde el punto de vista, digamos, global. Y claro, con nosotros lo mismo. Así que la perspectiva, ¿no? Sin que nada esté facilitado, ni que nada esté rozado, ni que sea todo un campo llano, pero la perspectiva, a pesar de lo conflictiva que siempre va a ser, es bastante favorable. Mario, como siempre, la verdad agradecerte porque, bueno, nos brindas muchos elementos para el análisis y bueno, y un horizonte también para seguir, ¿no? Sin plantear cuestiones, como vos bien lo decías, ¿no? Un camino de rosas, pero sí una perspectiva para que los pueblos en América Latina sigamos avanzando hacia un... Con seguridad, certidumbre, firmeza y ductilidad, digamos. Es decir, es una combinación que, bueno, quienes tengan alguna función de liderazgo tendrán que acostumbrarse a poder combinar. Tal cual, yo también te doy muchas las gracias por este espacio. Te agradezco mucho y bueno, vamos a seguir viéndonos porque ojalá esto que decís a partir de la acción política y la articulación se puede ir haciendo realidad. También está lo de la constituyente en Chile, que fue un proceso ya más histórico, digamos, que nos alienta. Así Totalmente, porque es por primera vez en la historia de la humanidad que hay una constituyente con temario abierto. ¿Sí? Claro. Por supuesto que también tiene sus dificultades de adentro y que se alimentan de afuera, pero tener una constituyente con temario abierto te da la posibilidad de pensar en un horizonte propio tal cual lo querés, digamos, no tal cual estás obligado a hacerlo. Es una situación de la cual seguramente vamos a tener que aprender. Tal cual, va a estar muy bueno. Bueno, así lo vamos a hacer y te vamos a seguir convocando para otras emisiones y también, bueno, para otros eventos, ¿no? Para otras actividades que siempre, la verdad que es muy grato escucharte y aprendemos mucho. Así que un abrazo muy fuerte de todos los que componemos el programa, de todos los compañeros de la Federación y de FEDUBA, ¿no? Bueno, sí, vaya un abrazo fuerte mío también para todos ustedes y para todos los compañeros de FEDUBA y todos los oyentes, por cierto. Bueno, tal cual. Hasta pronto.
Bárbaro, hasta pronto, Mario. Bueno, estuvimos con Mario Toer, un gran compañero, sociólogo, como decíamos, y titular durante muchos años de la Cátedra de Política Latinoamericana de la UBA. Así que ahora vamos a ir a una pausa y después seguimos con nuestro programa. Bueno, seguimos con nuestro programa. En este tercer bloque tenemos el orgullo y el agrado de conversar con Federico Cormick. No sé si estás ahí, Federico. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto es mío también de estar conversando con ustedes. Bárbaro, ¿qué tal? Federico es compañero secretario general de nuestro sindicato de base ADUM, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno, y si bien los compañeros vienen articulando con la federación desde ya hace unos años, formalmente el sábado 4, este sábado que pasó, en el Congreso Ordinario que pudimos hacer a partir de que el Ministerio de Trabajo habilitó nuevamente después de la pandemia la posibilidad de desarrollar los congresos, finalmente, luego de varios años o de un par de años de articulación, formalmente el sindicato ya se incorporó a nuestra federación, ¿no? Así que, Federico, no sé si querías comentarnos un poquito cuál fue tu visión con respecto a esto, y bueno, vamos a charlar un poquito después ya más de la universidad y del propio sindicato, ¿no? Dale. Sí. No, bueno, es tal como ustedes comentan, una alegría para nosotros, de algún modo seguir ratificando la construcción colectiva que supone estar en el marco de la federación. Efectivamente, vos señalabas bien, nosotros hace ya hace varios años que fuimos conformados en el sindicato, y hace 2 años definimos entrar a la federación, y ya veníamos trabajando, pero efectivamente en el marco de la pandemia y demás se retrasaron todos los ámbitos de congresos y demás, por lo menos de este tipo, así que formalizamos este viernes, y ya en el acta del sábado ya figuraba nuestra incorporación y la posibilidad de participar plenamente de la vida política de la federación, y es un logro y una valoración muy positiva por nuestra parte. Bárbaro. Federico, te quería consultar primero que nos comentes un poco qué valoración haces con respecto a la universidad en sí, ¿no? Una universidad del Bicentenario, inserta dentro de lo que es el conurbano, ¿no? Bueno, un poco esa cuestión como para después ir más al tema más sindical, más concreto de cómo se organizan, ¿no? No, totalmente, porque es parte de nuestra identidad y de nuestra de lo que construimos, ¿no? Nosotros somos parte de un proyecto que construye universidades, o que empezó a dar lugar a universidades en lugares donde no había, y que eso implicó no solamente la ampliación numérica, obviamente, de nuevos estudiantes que fueron incorporándose a la posibilidad de estudio, sino además una ampliación focalizada en sectores que muchas veces habían sido marginados por la periferia, digamos, de la gran ciudad, por unas condiciones económicas que a veces hacían muy difícil llegar a las universidades que están en capital, la UBA, etcétera, y entonces ahí efectivamente el rol de universidades como la nuestra y todas las que se fueron creando constituyen también un perfil de la universidad, de los estudiantes y las estudiantes que participan, de los docentes que tienen un compromiso muy grande y una gran conciencia de, digamos, del rol y de la importancia de cuidar este tipo de proyectos, y en todo caso ahí empalma también la construcción de sindicatos que con esa afinidad, ¿no? Con ese sentido de pertenencia, donde en todo caso lo que nosotros decimos es esos proyectos, esa gran propuesta que significa hacer universidades para todos, para todas, y en particular para los sectores más con mayores dificultades de acceso
al sistema universitario, a los que hay que ir a buscar y lograr que se incorporen. Bueno, esas universidades se hacen además con todos, ¿no? Se hacen con los estudiantes, las estudiantes, se hacen con los trabajadores no docentes y obviamente con los sindicatos también de docentes, ¿no? Como parte de pensar el sentido de la universidad. Tal cual. Bueno, por eso nosotros siempre decimos, ¿no? Diga, la defensa de los derechos de los trabajadores docentes y no docentes también, y del conjunto de los trabajadores, va un poco de la mano, ¿no? Con esta idea de promover una mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo, ¿no? Y en ese sentido, sí, ya preguntarte un poquito más con respecto al proceso del propio sindicato ahí en Moreno y bueno, cuáles son las principales demandas, iniciativas, propuestas, proyectos que tienen, ¿no? Dale, sí. Lo primero que decía, la conformación del sindicato, bueno, obviamente como son universidades más jóvenes, también los procesos de conformación gremial son también más recientes. Nosotros fuimos conformando el sindicato hacia el 2015 en adelante. En 2016 ya teníamos el sindicato conformado y después un proceso de consolidación de mucha, esto que te decía, bueno, que tiene que ver también con una disputa sobre el sentido y el rol de estas universidades y quiénes son parte del protagonismo de la universidad, inicialmente con mucha dificultad para que, por ejemplo, autoridades o sectores con responsabilidad empezaran a abrir el juego, digamos, a reconocer otros actores que éramos los sindicatos, el centro de estudiantes, distintos actores de la vida universitaria, ¿no? Eso implicó toda un quiebre, la lógica original, por lo menos como se había formado la política al interior de nuestra universidad. Eso, en nuestro caso en particular, implicó toda una dificultad, sobre todo lo que tiene que ver con hoy ser parte de la federación. Una de las grandes, digamos, tensiones que atravesaron nuestro recorrido era, bueno, que en esta idea de digamos, por decirlo de forma elegante, las autoridades que creían contener todo lo que se podía hacer en política, ¿no? Es como que ya estaba resuelto, ¿no? Como que no había una voz específica de los trabajadores, no había una voz específica de los estudiantes, de los trabajadores no docentes, y ese movimiento se expresó en particular en la tensión que generaba la decisión que nosotros veníamos tomando de efectivamente avanzar hacia la integración en una federación, que fue una discusión que entonces atravesó muchos años, hasta que finalmente, efectivamente, como les decía recién, en 2019, cuando elegimos la actual comisión directiva, para nosotros fue un paso muy grande por, como una madurez y también la posibilidad de que esas diferencias fueran aceptadas y hubiera quienes tuvieron que replegar algunas aspiraciones de que no hubiera federación y nos incorporamos a CONADO. Entonces, bueno, a partir de ese movimiento, que bueno, para nosotros fue muy importante, o en el transcurso de ese movimiento, se dio a la par de toda la dinámica de resistencia frente al ajuste que se dio en el macrismo. Pensá que encima en Moreno nosotros tuvimos la explosión de la Escuela 49 con la muerte de Sandra Rubén y toda una movilización local también muy importante. Y eso fue generando, ¿no?, toda una dinámica que transformó mucho la universidad. Nosotros mismos, o sea, el sindicato como parte de una vida más amplia, los estudiantes, los trabajadores no docentes, hemos muy positivamente, creo yo, ido transformando la dinámica de la universidad en los últimos 4 o 5 años, y esas luchas en particular las luchas de 2017, 2018 fueron realmente muy fuertes, muy movilizadoras, y generaron un colectivo que fue construyendo esto que hoy somos, ¿no? Una idea de un sindicato amplio, democrático, por lo menos esas son nuestras aspiraciones, y hasta ahora los compañeros y compañeras nos ratifican que creen que es así, básicamente funcionando siempre por asamblea, con elecciones regulares y con una voluntad de ir construyendo una agenda de derechos, ¿no? Obviamente. Hoy esa agenda de derechos está construida principalmente con dos, por así decirlo de forma muy genérica, dos grandes campos. Algo que tiene que ver con una cuestión más general de las universidades, incluidas las del conurbano, que son algunos elementos básicos de estabilidad y de condiciones de trabajo.
por ejemplo, la concreción de concursos para muchos docentes que en algunos casos, por ejemplo, son docentes desde la apertura de la universidad, que ya lleva 10 años y todavía no hemos logrado su regularización. Entonces, bueno, nosotros ha habido avances en los concursos y lo que hacemos es una pelea, una reivindicación para lograr la mayor equidad en ese proceso, digamos, buscando que se empiece por la mayor antigüedad, buscando que no quede nadie afuera, y hemos avanzado un poco con ese recorrido, que hay todavía obviamente un camino abierto importante. Bueno, y eso nos abre también una serie de ejes que son el empezar a desarrollar discusiones más concretas sobre la carrera docente o el cumplimiento de licencias, bueno, demandas que no se han estructurado hasta ahora. Creo que lo que les comentaba de la juventud del sindicato es importante en ese sentido, pero que están empezando a estar en agenda. Y el otro gran eje tiene que ver con la construcción de un modelo, de un trabajo de cara al sindicato, ¿no? Que no haya, en esto que te comentaba de la historia, creo que se va a entender, que no haya elementos de discriminación sindical. Entonces, bueno, básicamente nuestros objetivos centrales son lograr el establecimiento de una paritaria local, que todavía no existe, ¿no? Es decir, que haya un ámbito regular de trabajo con las autoridades. En ese marco también un elemento muy sensible en este contexto es ser parte de las discusiones vinculadas con la vuelta a la presencialidad, los cuidados en las condiciones de salud con la pandemia, bueno, y el avance en los descuentos sindicales, es decir, toda una agenda que tiene que ver con lograr, hemos avanzado ya, pero poder destrabar efectivamente de forma más estructural una vida orgánica que nos permita un diálogo más regular con las autoridades, ¿no? Tal cual. Quería destacar, eso, ¿no? El proceso democrático que se dieron también, más allá de las dificultades que vos planteabas, por parte de distintos actores de la universidad, pero el proceso democrático que permitió que se incorporaran a la CONADU, y bueno, los desafíos que venís planteando, que los quedamos a veces, ¿no? Cuando podemos implementar algunas acciones que nos permitan seguir avanzando, por ejemplo, con el artículo 73 de nuestro convenio colectivo, que tiene que ver con eso, con la carrera docente, la estabilidad, la posibilidad de que compañeros con más de 5 años de antigüedad en el cargo ya puedan tener la posibilidad de acceso a carrera. Bueno, una serie de cuestiones que me parece súper importante que estén dando y que vayamos siguiendo, construyendo la fuerza como para poder llevarla adelante en cada uno de los lugares, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros ahí aprendimos bastante, han sido muy solidarios y solidarias con nosotros en todas las universidades, en particular por la afinidad y también por la geografía. Nos hemos encontrado mucho con otras universidades del conurbano, con la UNPAS, con General Sarmiento, también Avellaneda, Jaureche, si bien están en otra zona, por algunas cuestiones que tienen que ver con esto que vos decís, ¿no? Es decir, bueno, tal vez no en todos los casos la agenda, por ejemplo, de la regularización docente se implementó con la velocidad o con las aspiraciones que los docentes tenían. Y eso, entonces, bueno, la discusión sobre el artículo 73 es una de las grandes banderas con las que nacen nuestros sindicatos. Y bueno, hace falta en este modelo de universidad que queremos que sea también con los docentes en buenas condiciones de estabilidad y de trabajo para lograr los objetivos de una universidad abierta al pueblo y comprometida como es también la aspiración de nuestro sindicato y de nuestra docencia en general. Tal cual. Federico, la verdad agradecerte mucho, te vamos a seguir consultando en otras emisiones, pero ya se nos está terminando el programa, nos están apurando, así que agradecerte mucho y bueno, como decíamos, ya seguramente en otras, ya se está terminando el año un poco, pero que el año que viene, quizás ya, ojalá, con una presencialidad superada la pandemia, también podamos seguir avanzando en estas agendas y bueno, en el contacto con los compañeros de allá de Moreno, Así que
Un abrazo grande y bueno, ya estamos cerrando el programa. Nos veremos la semana que viene. Y bueno, nada, la verdad que tuvimos un programa muy nutrido, muy interesante y bueno, los esperamos a todos como siempre el lunes que viene, ya con la participación de Virginia y bueno, y del equipo en su totalidad. Esto fue Universidades por Todos Lados. Hasta la semana que viene.